el maestro Lucas Gonzalo Aldonati. Su tema que eligió es la crítica de Nietzsche a la formación cultural. El maestro Lucas Gonzalo Aldonati es profesor de filosofía por CESBA y licenciado en filosofía por la Universidad Nacional de San Martín en Buenos Aires. Actualmente realiza sus estudios de doctorado en convenio con la Universidad de Freiburg sobre el concepto de genio en Nietzsche. Se desempeña como docente e investigador en filosofía alemana, en particular sobre el pensamiento de Schelling, Nietzsche y Heidegger. Creador del canal de YouTube Filosofía en Marcha, donde comparte clases y conferencias que dicta a nivel nacional e internacional. Entre sus obras publicadas destacan ¿Quién es el Zaratustra de Heidegger? Un diálogo entre Heidegger y Nietzsche del 2020. La seguridad de lo incierto, reflexiones filosóficas en tiempos de pandemia del 2020. Dionisus y el genio dionisiaco del 2021. También el maestro Lucas es un activo participante aquí en el Clúster Cultural en Grama. Ya hemos tenido diversas conferencias, seminarios, tenemos también un evento próximo. Entonces, maestro Lucas, qué gusto verlo. Adelante, por favor. Hola Carlos, buenas tardes, buenas noches. Muchísimas gracias de vuelta por la invitación, por generar este espacio y obviamente también por toda la trayectoria que vienen teniendo en Engrama. Un saludo también a Leonis y Carlos y a toda la gente que se suma a la transmisión por Zoom. Me voy a servir también de las exposiciones anteriores porque vienen un poco para aclarar el título de mi presentación, que tiene que ver con la crítica de Nietzsche a la cultura, y muy bien, ¿no? En esta cuestión, teniendo como eje principal la cuestión planteada por Aristóteles en Metafísica, ¿no? Una pregunta en esta cuestión que va a instaurar Aristóteles con respecto a el modo en que vamos a comprender el ser y a intentar diferenciarlo de lo ente, y postular ese ser como algo que va a estar más allá de lo físico, como algo que va a estar más allá de la naturaleza y como algo que va a estar más allá de las meras cosas, sino que va a ser el ser aquello en algún punto que va a, de alguna manera, sustentar y hacer perseverar las cosas en la existencia, ¿no? Como también va a decir un filósofo de la modernidad conocido como Spinoza. Es interesante cómo esa preocupación de Aristóteles, de alguna manera también recapitulando incluso a los presocráticos, quienes se preguntaban por el origen de todas las cosas, también una cuestión ahí mitológica muy importante. Él mismo ya se plantea en esas lecciones que después van recapituladas en ese texto titulado como Metafísica, donde dice ton legeta y polacos, ¿no? Lo ente se dice en muchos sentidos, lo ente se dice de muchas maneras. Ahora, esta cuestión que va a recuperar después Heidegger a partir de esa pregunta de Leibniz también, ¿no? Pareciera ser que comprendíamos de qué estábamos hablando cuando utilizamos la palabra ente y ahora nos encontramos en una aporía, ¿no? En una desolación, nos encontramos en una incertidumbre. Y con respecto a toda esa cuestión de esa pregunta que instaura Aristóteles con respecto a intentar ya diferenciar el ser de lo ente, y en la medida en que se pregunta por el ser, se ha respondido en la historia de la filosofía por lo ente, por algo entitativo, por intentar volver objeto a ese ser, de poder aprenderlo y contenerlo, es lo que Nietzsche, como crítica a la cultura, va a decir de manera casi resumida, es la historia de un error, ¿no? Enfocándose prácticamente también en esta cuestión ya más platónica, incluso, donde esa mirada sobre el ser, esa mirada sobre lo ente, implica una dualidad y una visión de la diferencia entre intentar identificar el ente, diferenciarlo obviamente, intentar encontrar la esencia de las cosas, esa duplicidad platónica que después Aristóteles recogía, por tanto, en metafísica. Después seguía avanzando esa historia
de la metafísica, o esa historia de la filosofía como metafísica que mencionaba Leónidas, aparece la figura de Dios como fundamento y origen primero de todas las cosas durante la época medieval, durante la postulación del cristianismo, y después nuevamente con la modernidad, aunque se empieza a dar un giro, parecía ser que ese fundamento se mantiene y esa causa primera de todas las cosas continúa siendo esta idea de Dios, ¿no? Entonces, metafísica, casi teología, o esta cuestión de teos, de Dios como primer motor inmóvil de todas las cosas, sigue funcionando dentro de toda esta lógica, y continúa Dios instaurándose como una sustancia, como una cosa, y justamente esta cuestión de que si es Dios la causa y el origen de todas las cosas, aquello que le da fundamento y es un ser perfecto, a esa perfección algo que no le puede faltar va a ser justamente la existencia. Entonces pensar a Dios necesariamente va a implicar que exista, ¿no? Esto también de la prueba ontológica de San Anselmo, que también recupera el propio Descartes y demás. ¿Qué viene toda esta cuestión? Que va aumentando ya en esta discusión entre metafísica y en estas cuestiones también de los distintos lineamientos que se van abriendo con respecto a las distintas materias y ámbitos de la filosofía, va a implicar decir, bueno, por ejemplo, Kant que se pregunte cuáles son los límites de la razón, y va, por eso escribe, digamos, como esa pregunta que va a impulsar de alguna manera una de las grandes obras de la historia de la filosofía, que tiene que ver con la crítica de la razón pura, ¿no? Entonces, dentro, al enmarcar o intentar establecer esos límites del conocimiento humano, esos límites de la razón, va a decir, bueno, todo lo que nosotros podamos decir de Dios, de alma, de mundo, por ejemplo, van a ser pensamientos, ideas de un estado especulativo, de los cuales no tenemos un conocimiento certero, seguro, de las cosas, o claro y distinto, como diría el propio Descartes, y va a decir, bueno, por un lado va a expulsar, digamos, a Dios por la puerta, o pensar ese Dios por la puerta, y después, unos años, casi 10 años después, cuando escribe La crítica de la razón práctica, y en esta idea de instaurar la conducta del ser humano, la conducta del hombre en la vida práctica, en la vida cotidiana, y esa idea de desenvolverse de la mejor manera posible y teniendo en cuenta un bien, va a meter a Dios nuevamente por la ventana, como dicen algunos intérpretes, porque justamente en este modo de actuar y acción va a imperar una idea de bien, y ese bien como finalidad, ese bien que va a ser tenido en cuenta, va a responder, digamos, al deber ser, o va a tener una implicancia funcional en la vida práctica de los seres humanos con respecto a el modo que nosotros como seres humanos nos vamos a desenvolver. En todo este contexto que está escribiendo y pensando y reformulando Kant, la tradición metafísica y la tradición filosófica, escribe un pequeño texto que me parece que es fantástico y obviamente también es un clásico de la filosofía, que se llama ¿Qué es ilustración? ¿O qué es la ilustración? De 1784 ese texto, ¿no? Que marca un poco el camino de ese siglo de la ilustración, del iluminismo y de un contexto epocal y de un espíritu de una época que va a ser un enfoque pleno en estas cuestiones de servirse de la razón, servirse del entendimiento, servirse de la teoría, y esta cuestión donde se va a poder racionalizar todo, ¿no? Se va a poder explicar todo, se va a poder teorizar la mayoría de las cosas que están en el mundo, que están en la naturaleza. También hay una visión de mecánica incluso de la naturaleza, donde son objetos a partir de los cuales este sujeto se puede servir a gusto y piacere. Y sucede lo siguiente, ¿no? Pareciera ser que, sin embargo, y esto es un gran ejemplo que me parece que la corriente ya inmediatamente posterior a aquello que postula Kant empieza a criticarlo, y que a quienes han estado en alguno de los cursos en Engrama lo hemos conversado, que tiene que ver con, bueno, la acumulación de saber
hacer énfasis en la razón y en el conocimiento no implica necesariamente que haya una satisfacción a la hora de experimentar la vida, ¿no? Pareciera ser que la acumulación de saber y en un buen manejo de la teoría y hacer hincapié en todo lo que tiene que ver con la lógica, con lo racional, con lo absolutamente mental y dialógico, no necesariamente va a satisfacer y lograr cubrir eh, algunas cuestiones que tienen que ver con la experiencia de de nuestras vivencias en el día a día, ¿no? Entonces va a surgir una corriente contrapuesta a a todo este movimiento del iluminismo, de la ilustración, del siglo XVIII sobre todo, que va a ser el Sturm und Drang, que está traducido como tormenta, ímpetu, esos primeros movimientos, está Goethe, Schiller, y después también los románticos, ¿no? Donde a partir de esta propuesta de la razón, de intentar explicarlo todo a partir de la teoría y de una acumulación del saber como garante o como garantía de poder desenvolverse bien en la vida, y sobre todo en la vida en sociedad, aparece este movimiento y esta contraposición del romanticismo, donde se va a enfocar y va a hacer hincapié justamente en recuperar los sentimientos, las emociones y sobre todo un saber que tenga que ver, obviamente, con esta cuestión no solamente racional, teórica, sino decir, bueno, hay que acercarse al conocimiento, hay que intentar formarse en toda esta cuestión que postulaba la ilustración y sobre todo que mencionaba Kant en esta idea de intentar descubrir cuáles son los límites de nuestra razón, pero sin descartar por completo determinadas cuestiones que tienen que ver con lo que la crítica justamente kantiana y después esta corriente del idealismo y sobre todo Hegel intentaban acusar de llevar a cabo un pensamiento especulativo. Es decir, bueno, esas ideas de Dios, esas ideas de alma, esas ideas de mundo y determinadas otras ideas que nosotros podemos llegar a tener una tendencia, una inclinación a pensar o a intentar emitir juicios sobre ellas, va a decir, bueno, las emitimos porque hablamos de Dios o nos lanzamos a hablar de Dios o del alma o del mundo porque hay una suerte de inclinación, de una nostalgia, de una suerte de angustia y de sentimiento que nos movilice, que nos promueve a intentar dilucidar qué es eso que está por encima de nosotros, o qué es aquello que obviamente nosotros por medio de la razón y de la lógica no podemos explicar, pero sin embargo nosotros tenemos un presentimiento, hay una fuerza mayor que nos mueve, que nos inclina a pensar sobre ello. De esto se va a ocupar el romanticismo y ambas corrientes, tanto la ilustración como el romanticismo, son dos de las fuertes corrientes de las cuales se va a servir Nietzsche para criticar a toda la cultura de su tiempo, ¿no? Por un lado, y sobre esto es puntualmente el tema de la presentación, de la crítica de Nietzsche a la cultura, va a decir, bueno, primero y principal, a lo largo de toda la historia de la filosofía, ha sido la historia de un error en el modo en que no nos hemos dado cuenta de que hemos postulado un principio de todas las cosas, un origen de todas las cosas, como un principio divino, eterno, inmutable, que no cambia y que se va a postular como más allá de este mundo, más allá de la naturaleza, y que por tanto se ha postulado con un carácter casi, obviamente, ¿no? Que tanto Leónides como Carlos mencionaron la idea de Dios ha muerto, ¿no? Y que tiene que ver con esta idea de Dios moral,
y ese principio postulado en un más allá como fundamento que va a servir también de eje de valores para la cultura, para la sociedad, sobre todo occidental, ¿no? Establecer qué es el bien, qué es el mal, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo justo, qué es lo injusto, ¿no? Entonces, a partir de ese fundamento, de esa idea de Dios supremo, eterno, inmutable, que todo lo ve y todo lo sabe, se va a mantener ese eje que va a regular nuestro comportamiento social, ¿no? De hecho, en algún punto, Kant, en esa crítica de la razón práctica o en esta cuestión de la ilustración, por más teoría, por más razón, admite siempre la preeminencia del deber ser, ¿no? Esta idea de que hay que comportarse de tal manera de tener el bien siempre presente, más allá de aquello que nosotros individualmente o interiormente podamos pensar sobre determinadas acciones, estar de acuerdo o no. Prima ese deber ser, ¿no? Y está vinculado con esta idea de Dios y con estos valores instaurados. Por otro lado, Nietzsche va a criticar esta idea de decir, bueno, Dios ha muerto, aparece esta idea del nihilismo, Nietzsche comienza a darse cuenta de esta cuestión, ya a partir y sirviéndose del romanticismo, de que la razón no puede explicarlo absolutamente todo, de que eso no basta, que eso no alcanza, que de hecho esos valores establecidos y esa división metafísica, ¿no? Porque hay una línea que está puesta, vaya a ser por quién y en qué lugar, que va a decidir o que decidió durante mucho tiempo qué era lo que estaba bien y qué era lo que estaba mal, ¿no? Por eso el propio Nietzsche también escribe ese texto titulado La genealogía de la moral, como haciendo un recorrido sobre distintos puntos o momentos históricos de inflexión en los cuales esos determinados valores que rigen en la sociedad se han insertado, ¿no? Y de dónde viene también esta inserción. Por eso también, y en esta crítica que hace Nietzsche sobre toda la ilustración, discutiendo con Kant, también, si bien se sirve y hace en algún punto este uso de la idea de los sentimientos, de las emociones, de todo lo que tiene que ver con esta cuestión en algún punto especulativa y sentimental de los románticos, para decir, bueno, hay un montón de estas cuestiones psicológicas, fisiológicas, que generan una fuerza, que generan una energía y que obviamente en esos mandatos morales estamos reprimiendo constantemente nuestros instintos naturales y esa potencia y esa fuerza individual en pos de ese bien cultural, ¿no? Una cuestión ahí que después Freud obviamente va a tomar en malestar en la cultura. Dice, bueno, si bien se sirve el romanticismo en algún punto para criticar a la cultura de su tiempo, de su época, que tiene una fuerte impronta de la ilustración, después también obviamente se va a desprender y se va a quejar incluso de aquel primer acercamiento temprano que tuvo con respecto al romanticismo, en la medida también que el romanticismo tiene una propuesta estético-política a partir de una influencia de llevar a cabo distintas obras de arte y ámbitos artísticos de distinta índole, llevando un mensaje político que dentro de ese mensaje tiene una fuerte seña, un fuerte guiño hace a ideas políticas de carácter nacionalista que ya en algún punto, si bien estamos hablando de 1872 a 76, ya, o sea, estamos hablando prácticamente 40 años antes de lo que va a ser después la aparición del nacionalsocialismo, ya incluso Nietzsche
comienza a haber distintos movimientos con respecto a este carácter nacionalista alemán, y de alguna manera él también se desprende de eso y se queja porque van generando una transformación y un mensaje de lo cultural, de lo político, que él obviamente no comparte, no está de acuerdo, porque dice, bueno, a la cultura la terminaron deviniendo, transformando en lo que él denomina como cultería, ¿no? Es una coquetería, es como un armado en el cual pareciera ser que hay un conocimiento profundo, que se sabe mucho, que está en esta idea también de los tutores que postulaba Kant en la idea de su texto de la ilustración, esta idea de ser ilustrado, de mostrar razón, de mostrar teoría, de mostrar argumentación y fundamento en las cosas que dicen, pero dice Nietzsche, bueno, todo esto es una gran coquetería, ¿no? Es una gran acumulación del saber. Hay un mensaje que en el fondo o en el trasfondo está vacío, es solamente decorado, y lo peor de todo, que anuncia Nietzsche con esta llegada incluso también del nihilismo y de esta nada, tiene que ver con que señala lo siguiente, ¿no? Y con esto cerramos. Dice, bueno, lo peor de todo, de esta cultería y estos cultifilisteos, de estas personas que creen saberse cultos, es que están dominando las distintas instituciones, ¿no? La institución de la educación, de los distintos trabajos, de las universidades. Pensemos que es un Nietzsche que termina siendo, había ya sido expulsado también de la universidad, entonces se aqueja de cómo están manipulando y están controlando el, el acceso al conocimiento, los modos de interpretar ese conocimiento, y por tanto están generando lo que él va a denominar una voluntad de poder resentida, ¿no? Que se va a volver en contra de la vida. De ahí en más, ya desde el nacimiento de la tragedia hasta la última obra de Nietzsche, como eje temático para tener en cuenta, es una gran crítica a la cultura de su tiempo en de distintas perspectivas y de distintos modos de emitir ese mensaje. Es una crítica a la cultura a partir de las fuerzas apolíneas y dionisíacas, es una crítica a la cultura desde la figura de Schopenhauer como maestro, educador, y de la figura de Wagner como músico, es una crítica a la cultura, su personaje de Zaratustra, como también lo va a hacer, por ejemplo, el Anticristo, y en este día también incluso de el ocaso de los ídolos. Entonces, es posible hacer una lectura y un seguimiento de la obra de Nietzsche como crítica a la cultura de su tiempo, e incluso, si se quiere, también de un Nietzsche, encontrar un Nietzsche profeta a partir de su concepto de nihilismo, de lo que va a ser obviamente Heidegger, y por supuesto aquello que presentó Carlos Pairetti con la postulación o la comprensión del ser en la posmodernidad, ¿no? Con los escritos de Gianni Bátimo. Así que bueno, es una muestra general un poco de lo que podría ser el curso que vamos a impartir junto con Carlos, y por supuesto también de un modo de poder leer la obra de Nietzsche. Muchísimas gracias. Gracias, maestro Lucas. Y ahora sí, ya vamos a la parte de las participaciones, los comentarios. Entonces, si los ponentes nos acompañan ahorita, voy a fijar las cámaras. Si pueden activar su cámara, por favor, Carlos, Leónides. Y quien guste participar puede levantar la manita o escribir en el chat, y yo voy a leer los comentarios. Y para quien nos acompaña en la página de Facebook, también escribir su comentario, levantar la manita para que puedan participar. Y bueno, maestros, en lo que la gente se anima a participar, piensa su pregunta o comentario, algo que quieran comentar sobre las ponencias de hoy, igual adelante, podemos comenzar con un pequeño conversatorio en lo que van saliendo las participaciones. Adelante, Francisco, ¿quieres participar? Sí, te activo tu micrófono, Francisco. Bienvenido, adelante. Ya está, gracias. Bueno, es que sobre la primera ponencia o la primera plática que nos dieron, es difícil pensar
que haya en esta actualidad un momento en que la metafísica tuviera algún valor. De hecho, la mitad de la historia de la filosofía ha sido para destruir esa metafísica. No hay metafísica de los griegos, porque metafísica viene, como decía el compañero, mucho después de los escritos que estaban más allá de la física, entonces los pusieron metafísica porque estaban atrás de la física. Pero no, eso no es la importancia es que ¿qué es lo que habla de la metafísica? La prioridad del ente, la primacía del ente, la primacía del ser ente y no del ser del ente, y posiblemente después articulando con la razón, traduciendo logos como razón, o cuando por ejemplo, se piensa sobre la esencia, que tendría que haber, no sé, posiblemente con alguna manera de pensar del episteme. Entonces, hay que ser un puntuales. La filosofía, cuando hablamos de filosofía, hablamos de una tradición griega. En la traducción griega se habla en griego. No podemos de repente dar saltos cuánticos y decir la física es la naturaleza porque no lo es. Ni la psique es el alma porque no lo es. Porque la razón es el logos porque tampoco lo es. Entonces, esas distorsiones que parecen interpretaciones muy vanas o muy desafortunadas, tienen que ver con algo que hemos perdido. Que se perdió, como diría Heidegger, desde Platón a Nietzsche, es metafísica. Así de sencillo. Al menos con el primer Platón, porque el segundo ya no es. El que sale en el banquete ya no es eso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El señor Platón quería juntar Heráclito y Parmenides. Era un problema, porque parecían como que chocaban, porque uno dice que se mueve y otro dice que está quieto. Entonces, pensando lo que hace, y lo hace mucho, no voy a decir todos los libros que escribo al respecto de esto, hace como un compendio y pasa, como decía el segundo compañero de la segunda ponencia, de un tipo de hermenéutica que no es otra cosa que una interpretación según la Edad Media, pero hay dos clases de hermenéutica, una que es diacrónica, que habla de opuestos, y una que es sincrónica, que habla de una armonía al estilo de Heráclito. En esa armonía no hay dos polos que chocan, como por ejemplo Dionisio y Apolo, ni tampoco hay, ¿qué podría yo decir? En decremento de uno de los polos, el otro es el que gana. Sino que hay una armonía de tal manera en que se necesitan contratendencias en una situación recíproca entre ellos, como la vida y la muerte, que decía Heráclito, como el amor y el odio, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hace Heidegger, de alguna manera, yo conozco un poco Heidegger, llevo 38 años estudiándolo, Heidegger lo que quiere hacer es una recapitulación de lo que se perdió con el movimiento de lo que llama metafísica. Heidegger no es metafísico ni a balazos, ¿eh? Al contrario, es contra la metafísica. Y quiere por eso deconstruye, como diría Derrida, pero es una palabra más bonita, la desmantela, para encontrar en qué momento se perdió. Lo interesante de los griegos, y lo interesante de los griegos, no quiero decir muchas cosas, pero tiene que ver con cosas como to onti, to inti, otiente, untate, y miles de cosas que se perdió. Porque Aristóteles, como bien sabemos, que dice quiero mucho a mi maestro Platón, pero más a la verdad, hace un giro y lo que más le interesa es el ser ente. Porque finalmente el ser del ente como que no me detiene para interpretar las cosas. Y sin embargo, en ese momento, como diría Heidegger, la diferencia ontológica se perdió. Porque ya no hay la otra parte. Obviamente Platón dice idea e idea. Si uno piensa, Platón le da prioridad a la idea. No es cierto. Porque no hay idea sin aspecto ni aspecto sin idea. En otras palabras, como diría Heidegger, que yo lo pongo en las mías también, entre el imperante y lo que impera, que podríamos decir, no hay brotar sin brotado, pero el brotar no aparece en lo brotado, y sin embargo está si no había lo brotado. Entonces, ¿cuál es la hermenéutica entre el brotar y el brotado? En que, repito, no puede haber una idea sin aspecto ni un aspecto sin idea. Y cuando nos vamos con Aristóteles, que le da prioridad al ente, es decir, al aspecto, él respeta todavía, después no lo van a respetar, pero él, que se lo olvidó del ser. Él respeta que existe una idea. Dice, no altera en mi conocimiento del aspecto, pero la respeto. Es que sí altera, porque si no sabemos lo que es una cosa, la podemos utilizar como otra cosa. Gracias, Francisco. Vamos a pasar con otras partes. Gracias a ustedes. Gracias. ¿Algo que quieran ir comentando, maestros, en lo que salen más participaciones? Adelante.
Quien guste comentar algo, Lucas, Carlos, Leónides, y quien guste participar puede hacer así como hizo el participante de Sí, ahorita, levantar la manita o escribir en el chat y yo leo las participaciones. Adelante, maestro Carlos o Lucas, quien guste participar. sí, muy interesante las indicaciones de Francisco, por supuesto. Cuando él hablaba de la hermenéutica, está muy bueno eso, porque creo que en realidad en la hermenéutica que yo estoy proponiendo está ese aspecto, ¿no? De acompañar la disolución del ser, pero manteniendo cierta estabilidad de alguna manera a través del diálogo, de los consensos, del conflicto de las interpretaciones, como diría Paul Ricoeur. Y en ese sentido yo puedo hablar de esa sincronicidad de la cual Francisco hablaba, ¿no? O sea, van acaeciendo eventos del ser, no habría más allá de todo lo revisable que sea esto, el debate larguísimo que podría implicar para especialistas en el tema, no habría la posibilidad de encontrar un ser por afuera del mundo, como diría Rorty, ahí afuera, pero sí lo que hay son eventos que mientras ellos duren necesitamos mantener una estabilización. No es que vamos disolviendo todo sin parar compulsivamente, sino que vamos acompañando una manifestación, un arainis del ser, donde este gestel del que hablaba antes implica un relampaguear del arainis, es decir, que estemos en el evento científico técnico como nos encontramos hoy en día, implica la posibilidad de que el hombre ya no sea más centro. Eso también es algo muy positivo, mirado ahora desde otro lugar, porque esta hermenéutica que yo propongo, hermenéutica de la disolución débil, tiene la mirada puesta, tiene un ojo puesto, o mira directamente, más que con el rabillo del ojo, el problema ecológico que tenemos en el mundo actual. O sea, el problema de la ecología. Esto no debería perderse de vista ya ahora en cualquier reflexión, ¿no? Así como tenemos tecnología, también tenemos que tener la mirada puesta cuando interpretamos la realidad en la ecología. Y ahí habría que sacarle punta al lápiz y explicar algunas cuestiones. Pero para terminar mi intervención, la idea sería que esta hermenéutica de la disolución implica un modo de acompañamiento del arainis del ser, y en ese acompañamiento, por supuesto, hay como una determinada cantidad de tiempo que dura un arainis, no lo podemos medir ni saber, y ese es, a mi criterio, la estabilización, el elemento estable. Y por otra parte, cuando acaece un nuevo arainis que no es culpa del sujeto, porque precisamente la subjetividad, como lo dice Foucault, el hombre ha muerto, y bueno, ahí también habría que explicar un poco eso, pero la muerte de Dios implica también que no somos dueños, digamos, ¿no? Del ser, de los entes, y ocurren muchas cosas en las que estamos deyectos, lanzados, y tenemos que poder acompañar esa deyección con responsabilidad, riesgo y con una interpretación siempre, en el buen sentido le digo, fluctuante, dinámica, pero siempre hay un nivel de estabilización que dura lo que tenga que durar, digamos, y no lo podemos controlar nosotros a nuestro gusto. No sé si me expliqué. Lucas, ¿quieres comentar algo, Leónides? Sí, yo me quedaba pensando en esta intervención de Carlos con esta propuesta ya de Bátimo con respecto al tema del ser. Un poco también me hace ruido de esta idea de la muerte de Dios como este, en esta referencia al que los valores supremos o el valor supremo se ha desvalorizado, ¿no? Esta idea de que después, obviamente, Nietzsche comienza a hablar de que el nihilismo está ante la puerta, ¿no? El más pavoroso de todos los huéspedes, y cómo se asume esta idea de tránsito y de comienzo a atravesar el desierto que va a implicar atravesar esa pérdida de los valores con esta relampaguear del ser que vos mencionabas, esta idea de distintos eagnis o acontecimientos que el, el hombre podría ir captando, ¿no? O estos distintos claros que el hombre podría ir captando de alguna manera, como ya en Nietzsche incluso está esta propuesta, incluso ya
de periodo de madurez un poco más tardía, de comenzar a hablar de las ficciones útiles, ¿no? Y esta idea de conseguir también al ser humano como artista, y de que el artista incluso debe ser considerado como una excepción a la regla, por tanto no instaurarse nunca como regla, nunca instaurarse como valor, y esta idea también de la creatividad en un sentido positivo como productividad, e incluso no esperar a que ese artista sea reaccionario, sino que sea activo en su propuesta, y ir creando esta idea de las ficciones útiles, ¿no? Esta cuestión también, incluso en algún punto, como mencionábamos en otra oportunidad, con respecto a la idea de las máscaras, ¿no? Que también el propio Bátimo en algún punto implementa en su recorrido de sus obras. Me parece que termina siendo esa idea de ficción útil, termina siendo como la máscara ahí, como un símbolo, como una imagen bastante certera, porque justamente es como, bueno, si hay un rostro, un único rostro, o el rostro es comprendido como fundamento, parecía ser que a partir de ese rostro se van manejando, digamos, todo el resto de los papeles y de las máscaras, pero parecía ser, en todo caso, que lo que intentan desfundar o quitar ese fundamento y generar estos abismales, que en última instancia, y con esta ruptura de la metafísica, con esta volver a retomar esta cuestión de lo abismático, de lo oscuro incluso, eh, de concebir que no hay un rostro, ¿no? Que no hay rostro, no hay rostro, y entonces constantemente se está jugando con esta idea de la máscara, que por otro lado también advierte Nietzsche, Blanchot como intérprete de Nietzsche, y otros filósofos también ya posteriores a Heidegger incluso, y ya jugando, y esto tenerlo en cuenta, ¿no? Porque que en esta cuestión de lo hermenéutico, Bátimo es un lector de Nietzsche y de Heidegger, reinterpretando también ese mensaje, ¿no? O, reinterpretando sus obras, no simplemente compartiendo o repitiendo lo que esos pensadores dijeron. En algún punto también el gran miedo de matar a Dios o de quitar ese fundamento tiene que ver con correr el riesgo o asumir el riesgo de no caer de nuevo en salir corriendo a buscar ese fundamento, en salir corriendo a buscar a Dios, instaurarlo nuevamente ahí como eje, que tiene que ver, y a mí me gusta leerlo en esta cuestión de Dostoyevsky, con la idea de matar al padre en los hermanos Karamazov, con esta cuestión también de Siegfried desafiando a Wotan, o también en, a ver, con una cuestión también de Edipo incluso, ¿no? Con este desafío ahí a la ley, ¿no? A lo que representa la figura del padre, donde dice, bueno, ¿qué pasa? Se toma esa libertad, se toma ese desafío, pero asumiendo y corriendo el riesgo de decir, ojo, no se puede volver a esa base, ¿no? Entonces, por eso para Nietzsche hay una salida, e intenta hacer ese concepto de superhombre, ¿no? De ultrahombre, como decir, bueno, hay que crear o hay que transitar un nuevo modo de concebir al ser humano, un nuevo modo de relacionarse con la naturaleza, como decía vos también, Carlos, en algún punto, para decir, bueno, generar otros ámbitos, generar otros modos de relacionarnos con el ser, para no caer de vuelta en esa instauración metafísica, en ese valor supremo, ¿no? Entonces me parece que un poco también se puede relacionar por ahí, Gracias, Lucas. siguiendo ese recorrido de Nietzsche a Bátimo, ¿no? En lo que se animan a participar, vamos haciendo las invitaciones a los eventos que tenemos próximos. Les comento que tenemos en este mes de noviembre 2 seminarios. Justo están aquí los maestros que los van a impartir, para que nos comenten brevemente. Maestro Leónides, ya estamos próximos a iniciar en el mes de noviembre el seminario de Introducción a la Filosofía. Les comento que la propuesta está muy interesante para todos los que les gusta y se quieren adentrar más en este tema de filosofía. Entonces vamos a estar durante
8 clases cada lunes en la noche, hora México 20 horas, hora Argentina 23, ya en la noche, entonces está perfecto. Maestro Leónides, ¿nos puede comentar brevemente su propuesta, por favor? Sí, claro, Carlos, pues es la misma dinámica más, obviamente vamos a ser más precisos ahí, de hecho mencioné en algún momento que se me disculparan las imprecisiones quizás que se dieran en 15 minutos, no se puede hacer como que muy preciso en todo. Pero en ese seminario, por lo mismo del tiempo y demás, vamos a tener mayor oportunidad de precisar cosas desde los presocráticos, y esa es la idea, hasta la filosofía contemporánea, que es donde más me llama la atención a mí, pero hacer digamos, recorrido histórico hasta cierto punto de la filosofía de las ideas, hasta cierto punto ideas, digamos, de la cuestión presocrática, la filosofía clásica, los helenos. En los helenos nos detendríamos un poco por la cuestión del estoicismo, el hedonismo y compañía. Los medievales, posteriormente, para dar los cimientos, digamos, a lo que va a ser la modernidad. Y posteriormente la posmodernidad, que yo la verdad no me quedo mucho ahí, me gusta más la cuestión de la aplicación lógica a las teorías científicas. En el sentido de, como había comentado, la metafísica naturalizada, cuando se habla de cuantificar valores de verdad para señalar objetos en el mundo. Y eso sería algo bastante, creo yo, interesante desde el punto de vista filosófico, dado que es una parte que por alguna razón no se estudia bastante, no se estudia mucho. Se enfoca uno más en la cuestión pues de índole moderna con algunos otros autores, pero no se llegan a estos apartados donde la lógica está dando bastantes luces con respecto a problemas filosóficos que en antaño fueron pues el toque de piedra, digámoslo, en las reflexiones pues metafísicas, ¿no? Que hoy en día, pues repito, son herramientas que no teníamos en esos momentos y que hoy en día tenemos y podemos aplicar para darle salida o darle un nuevo aire a la filosofía desde esta perspectiva, ¿no? En fin, vamos a ver todo eso. Lo primero, la primera parte, los primeros días o las primeras semanas van a ser como para poner la base para entender esta cuestión de las lógicas, sobre todo lógicas no clásicas, que van a ser, pues digamos, la parte más moderna, si quiere verlo así, que va a dar luces a la filosofía en los tiempos actuales, ¿no? Y pues bueno, ojalá se animen a participar. Va a estar, yo estoy seguro que va a estar muy bueno y que les va a llamar mucho la atención. Claro que sí, gracias, maestro Leónidas. Ya tenemos una pregunta, la vamos a usar para hacer el cierre en el chat, pero seguimos con la siguiente invitación. También ya está próximo a iniciar. Ahí hay un errorcito en el cartel, pero es miércoles. Ahorita hago la corrección rápidamente. Miércoles 15 de noviembre iniciamos con el seminario Las Máscaras de Nietzsche, un recorrido completo por su vida y obra. Van a ser 8 clases, más también va a ser en la noche de 19 a 20:30 México, 22, 23:30 Argentina. Maestro Lucas, ¿nos puede comentar más sobre su propuesta que está próxima a iniciar, por favor? Sí, muchísimas gracias, Carlos. A lo largo del curso vamos a ir recorriendo por cada una de las distintas obras y periodos de Nietzsche, comenzando por el nacimiento de la tragedia, pasando por las consideraciones intempestivas, después por un periodo también ya más de madurez con Humano demasiado humano, Zaratustra, Genealogía de la moral, etcétera, hasta el Anticristo, y también un poco también vamos a intentar ver algunas líneas de interpretación posteriores a Nietzsche, como se lo ha leído, cómo llega también hasta la actualidad. Y la idea es ir viendo las distintas perspectivas que va proponiendo Nietzsche en su crítica a la cultura, también con respecto a otros conceptos que tienen que ver con el genio, lo dionisíaco, la cuestión estética. Y la idea va a ser en cada curso también, no solamente que yo explique los textos, sino ir compartirles algunos pasajes o fragmentos puntuales, claves de los textos, para que eso les sirva también después, para que durante las clases o posterior al curso tengan todas las herramientas para poder afrontar de manera personal lo que implica leer a Nietzsche, ¿no? Que bueno, tiene de por sí muchísima actualidad.
Muchas gracias, maestro Lucas. Entonces, ya nada más, recordemos, tenemos el seminario del maestro Leónides, va a ser los lunes. Iniciamos en noviembre 27, Introducción a la Filosofía y Las Máscaras de Nietzsche, un recorrido completo por su vida y obra. Iniciamos los miércoles, el 15 de noviembre. Y ahora sí, y bueno, les comento también que con el maestro Carlos Pairetti vamos a tener también por ahí una propuesta de él, ya estaremos platicando. Y ahora sí, vamos a hacer nuestro cierre con la pregunta de Rosy Laura Castellanos. Dice, hay salida, estamos en una era parecida a lo dionisiaco, ese goce mortífero donde el exceso está presente en el capitalismo neoliberal. ¿Cuál sería ese nuevo modo? ¿Dónde quedarían los derechos humanos en la cultura? Esa es la pregunta con la que vamos a hacer el cierre. Entonces, quien guste comentar, adelante, maestros, quien guste. Bueno, muchísimas gracias por esta pregunta. Estamos en una era parecida a lo dionisiaco. Sí, de hecho, pareciera ser como que se toman determinados aspectos de esta cuestión de lo dionisiaco en hacer resaltar lo que tiene que ver con los placeres y que llevarlo a los extremos, al exceso de estas cuestiones. Y justamente en algún punto es una ruptura también con esa moderación apolínea que comentás, pero al mismo tiempo también en esta cuestión, ¿no? De si hay salida, tiene que ver incluso si se puede pensar con una suerte de una ética en saber controlar y a reconocerse uno mismo, conocerse uno mismo y saber moderar también esos instintos que no es que hay que negarlos o apaciguarlos de manera completa, sino tiene que ver, por lo menos el enfoque de Nietzsche, con una cuestión de una dominación, ¿no? Con un saber, con una cuestión de un autocontrol, de un autoconocimiento y saber servirse de esa fuerza, ¿no? En algún punto. Entonces, una salida vendría a ser como esta cuestión del autocontrol, ¿no? No anular o eliminar esa potencia, ¿no? Maestro León, ¿quiere comentar algo? Sí, si hay salida o hacia dónde vamos o todo esto, a veces pecamos, creo yo, bueno, lo digo por mí, de reduccionistas al decir sí, no, o vamos para acá o vamos para allá. Son asuntos bastante multifactoriales, digámoslo. Eh, a mí la verdad me queda mucha inquietud, al igual que a Rosy Laura, de a dónde vamos, porque eh, pues la gente está muy metida en la cuestión técnica, en la cuestión, como dice ahí, neoliberal o no sé, y hay muy poca reflexión a nivel general, hablando a nivel cultural. La gente está más por la cuestión de tener más que de ser, y no pareciera haber un futuro próximo en el que la gente empiece a reflexionar más que a hacer más. De hecho, se está justificando bastante, se está haciendo mucha filosofía, si se quiere ver así, para justificar el hecho de el no, no es autosabotaje, la autoexplotación, digámoslo, que incluso el descanso te pongas a hacer algo, ¿no? Que no puedes ni siquiera descansar porque estás como perdiendo el tiempo. Y el descanso debe ser aprovechado para empezar a generar ideas o para emprender o para buscarle algún uso práctico, digamos, en esta idea de la tecné, ¿no? Y no, yo no veo, al menos yo personalmente, en un futuro cercano que la cosa vaya a cambiar. Al contrario, creo que se va a estar intensificando. Pero hasta cierto punto está bien, ¿no? O sea, necesita haber una crisis, algo fuerte, para que de pronto la gente empiece a abrir los ojos a una nueva forma de ver. Ahí diríamos que entraría la antítesis para generar una síntesis, ¿no? Eventualmente. Eh, en unos, no sé, 50, 60 años vamos a estar ya empezando a ser más humanistas o nos vamos a estar dando de topes de peor forma, como nos la estamos dando hoy en día, ¿no? Yo sí lo veo complicado, la verdad. No, no imposible ni nada, pero sí veo complicado el futuro por la cuestión que menciono. La gran mayoría de la educación está enfocada a la cuestión de técnica o de capitalismo, digamos, o neoliberal.
De tal forma que incluso en los colegios, en los bachilleratos, universidades, se están quitando las humanidades, la ética, la filosofía, se está tratando de dar más énfasis a otro tipo de educación, de formación, y dejando de lado, relegando la cuestión reflexiva, humanista, social, no sé. Eso pues vaya. Gracias, maestro León. Maestro Carlos, ¿quiere comentar algo también? Adelante. Sí, dos cosas acá de los maestros de la Escuela de Frankfurt, como Herbert Marcuse y, por ejemplo, Adorno y Horkheimer, ¿no? Marcuse decía una cosa que para mí siempre fue muy interesante, que hay que sensualizar la razón y racionalizar la emoción, ¿no? O la sensualidad. Creo que por ahí, justamente también como lo decía Leónidas, estamos en esas transiciones, en esos movimientos pendulares, muy estimulado, por supuesto, por la era de la ciencia técnica en la que nos encontramos, y precisamente habría también otras cosas hay que decir, de la inmediatez de alguna manera del concepto de ser, ¿no? O sea, la no permanencia también tiene de algún modo un reflejo en las actitudes concretas nuestras, ¿no? O sea, al no haber un ser duradero, eterno, consistente, estable, de algún modo también todas nuestras prácticas del disfrute, del placer, de la felicidad, lo que fuere, se volvió también tan efímero como eso. Por otra parte, también en lo tocante a Horkheimer y Adorno, en ese libro Dialéctica del Iluminismo, que es muy interesante, cuando ellos analizan a Homero, o a Odiseo, mejor dicho, la Odisea de Homero, pero a Odiseo navegando, y que se hace tapar le tapa los oídos a los remeros y él se hace atar, ¿no? Un poco también eso refleja la represión que esta cultura conlleva todavía, ¿no? Porque nosotros por ahí nos creemos como muy liberales, muy emancipados y demás, pero todavía estamos demasiado reprimidos. Hay un famoso libro que se llama así, El retorno de lo reprimido, y creo que la cultura, a nivel general, por lo que se observa, está como queriendo sacar afuera aquello que durante tanto tiempo se reprimió. Esto, por supuesto, todo esto que estoy diciendo amerita muchas más precisiones, más diálogo, incluso otras cuestiones, ¿no? Para trabajar. Pero me parece que estamos en ese movimiento pendular, donde de alguna manera hay un declinar de la razón y hay una exacerbación, por ejemplo, de todo lo que son las pulsiones, los instintos y todo esto, ¿no? Que de alguna manera u otra también implicaría como una especie de reseteo cultural. Había un autor francés también que hablaba de esto, ¿no? Que cuando la racionalidad se cansa, lo digo de una manera así, no sé si lo decía de esa forma, baña de alguna manera, se baña en el mito, ¿no? Entonces aparece una cuestión mitológica, después pasamos a otro tipo de racionalidad. Hay siempre como una especie de movimiento pendular o una circularidad. Hay mucho escrito sobre esto, Chulhan es el que más analiza en la sociedad del cansancio, la sociedad de la transparencia y demás. A mí me parece que en concreto, entonces, estaría bueno que no se demonice tanto tampoco todo lo que tiene que ver con los placeres, lo instintivo y demás, pero que por supuesto se morigere, se atenúe. Y hablando nietzscheanamente, siempre que está el elemento dionisíaco, el elemento apolíneo está en una constante puja con él, ¿no? Siempre esta lucha de contrario está presente. O sea, es muy raro que se vaya solamente todo a un extremo. A veces nosotros lo percibimos así por el efecto de las redes sociales también, que nos muestran de una manera muy exacerbada ese fenómeno, pero en el fondo y en definitiva, creo que todavía, como diría mi maestro Bátimo, no somos lo suficientemente nihilistas como para poder directamente lanzarnos en el mar donde cantan las sirenas y perdernos en el mundo de lo instintivo. Me parece que no, pero bueno, por supuesto, naturalmente que esto amerita una reflexión más extensa, que no pretendo ni agotarla en estas palabras que digo, ¿no? Gracias, maestro Carlos. Gracias a Gracias. todos. Hemos llegado al término de este evento. Muchas gracias por acompañarnos en esta celebración del 4º aniversario con el área de filosofía de aquí de Engrama. Espero que nos puedan acompañar en los seminarios que tenemos próximos con el maestro Leónides y el maestro Lucas. Muchas gracias a todas y todos. Gracias, maestro Leónides. Gracias, maestro Carlos. Gracias, maestro Lucas. Y seguimos en contacto. Cuídense mucho. Hasta luego. Chao. Un gusto. Un abrazo grande.